Muy buenos días, queridos alumnos de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos a su curso Instalaciones 2 en la semana número 15. En esta semana vamos a empezar a ver ya un poco el tema sobre cómo debemos de plantear los planos eléctricos, en este caso los planos de fuerza, en un juego de planos. Y entonces el objetivo de esta clase es que ustedes como alumnos sean capaces de comprender cómo deben de organizarse las instalaciones eléctricas en los diferentes planos arquitectónicos. Entonces, vamos a iniciar por conocer qué es un plano arquitectónico. Y dicen que los planos arquitectónicos son aquellos documentos gráficos en los cuales vamos a encontrar plasmado el diseño de lo que será el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces aquí vamos a encontrar nosotros la representación de cómo se van a distribuir los espacios en la construcción y que también vamos a ver o vamos a observar cuáles son las características que esta construcción tendrá. Por ejemplo, si vemos la imagen, vamos a darnos cuenta que se plantea una vivienda unifamiliar en la que en este plano arquitectónico nosotros podemos ver, por ejemplo, el área de jardín, el área de garage, el área del primer nivel donde tenemos varios ambientes como lo es una cocina, un comedor, una sala. Y que también tenemos una segunda planta que entonces aquí ya vemos lo que son las habitaciones, otra sala. ¿Y por qué es importante esto? Porque, bueno, primero obviamente nos ofrece la distribución de cómo van a quedar los ambientes, pero también al momento de tener nosotros esa distribución podemos saber, por ejemplo, si va a ir una o dos lámparas, si van lámparas en muro, o bien, por ejemplo, al momento de que nosotros tenemos los planos arquitectónicos, es importante que tengamos una planta amueblada. Esto quiere decir que esta planta nos va a permitir poder saber dónde el diseñador tiene proyectado o cómo tiene proyectado el diseñador que se van a ordenar los diferentes objetos en los ambientes. Por ejemplo, dónde va a ir una mesa, dónde va a ir una mesita de noche, dónde va a ir la televisión colocada, o en el caso de la cocina, dónde debería de quedar la refrigeradora, dónde debería quedar el horno tostador, el horno microondas. Por ejemplo, si hubieran algunos otros ambientes como estudio o cuarto de juegos, entonces vamos a darnos cuenta que aquí también deberíamos de tener bien la distribución y, como les digo, contar con las áreas amuebladas para entonces que nosotros podamos saber a qué altura va a ir el tomacorriente, a qué altura va a ir el interruptor, si van a ir, como les decía anteriormente, una o dos o tres lámparas, o si la lámpara va a ir en techo, o si la lámpara va a ir en piso o en algún muro. Entonces la verdad es que los planos arquitectónicos al final nos ofrecen bastante información muy completa de cómo se va a organizar el proyecto. Ahora bien, vamos a darnos cuenta que para poder analizar estos planos arquitectónicos sí debemos de tener una vista total, ¿verdad? Y debería de ser una vista en planta, así como nosotros lo estamos viendo en nuestra imagen, para que entonces nosotros podamos plasmar sobre este plano cómo quedarían las instalaciones eléctricas. Vamos a darnos cuenta también que en el caso de los planos arquitectónicos, obviamente se plantea como que si no existiera el techo, porque entonces esto nos permite tener a la vista todos los ambientes en las diferentes distribuciones de nuestro plano. Entonces en este caso vamos a suponer, ¿sí?, que en uno de los ambientes de la casa se tienen dos lámparas, una en la entrada y otra en el centro del área. Asimismo, vamos a tener dos tomacorrientes y por lo tanto el diagrama
o el dibujo nos debería quedar de la siguiente forma. Como ustedes ven en la imagen, tenemos una habitación cualquiera donde tenemos una puerta que obviamente abre hacia la derecha y que vemos que también en la misma habitación hay una ventana. Si se dan cuenta, la parte achurada nos muestra o nos indica que es un muro, pero tenemos obviamente la abertura de la puerta y de igual forma tenemos otra abertura que en este caso es una ventana. Entonces aquí tenemos señalizadas las dos lámparas, la que está en el ingreso, como bien lo mencionaba, que está directamente instalada sobre la puerta, y la otra lámpara que va a estar en el centro del área. También nos dice que contamos con 2 tomacorrientes, los cuales están señalizados también en nuestro dibujo. Debemos de recordar que para poder señalizar o poder esquematizar todo lo que son las instalaciones eléctricas, ya se encuentra con una simbología que está aprobada a nivel internacional para poder representar cada uno de los elementos. ¿Y cuál es la idea de que esta simbología sea unificada? Es de que tanto el que realiza los planos como el que supervisa, como el que ejecuta, pueda entonces interpretar y saber cuáles son los elementos eléctricos que se están planteando poder tener dentro de las diferentes áreas. Luego vamos a ver que siempre con estos ejemplos aislados de diferentes ambientes, pues ahora vamos a tener un nuevo ejemplo y que tenemos que a continuación vamos a observar un plano arquitectónico de un dormitorio con una puerta de entrada y una ventana. Como ustedes lo pueden ver ahí, solamente se trata de los 4 muros, obviamente la puerta que de igual forma abre hacia la derecha y una ventana que está indicada en la imagen. Después de que hemos elaborado el plano, vamos a instalar sobre él la parte eléctrica. Esto quiere decir que nosotros siempre deberíamos de tener como primer paso el plano arquitectónico o el plano amueblado, y entonces ya sobre este nosotros vamos a ir realizando las instalaciones de la parte eléctrica. ¿Y por qué nos funciona esto? Porque al momento que ya tenemos la distribución de espacios, así como la distribución de equipos o de los elementos que van a hacer uso de la energía eléctrica en cada uno de los ambientes, entonces nosotros ya podemos saber, por ejemplo, si tenemos una lámpara que va a estar accionada por 1 o 2 interruptores, que vamos a tener un interruptor, por ejemplo, en la entrada, otro cerca del sitio de la cama, pensando en que entonces la persona tenga la comodidad de ya no tener que ponerse de pie para poder ir a apagar su lámpara, sino que entonces desde la comodidad de su cama pueda retirar o quitar la luz, ¿verdad? O bien apagar la lámpara o desconectar algún equipo, ¿verdad? Porque también sabemos que ponemos cerca de lo que es donde va a estar ubicada la cama algunos tomacorrientes por la intención de que si la persona pues obviamente utiliza algunas mesitas de noche, algunas lámparas, pues tenga la forma más fácil de poder conectar. Entonces vamos a ver que también aquí en nuestro ejemplo vamos a instalar 3 tomacorrientes, uno a cada lado de la cama, como les decía, y otro en un lugar visible. Entonces, si nosotros vemos ahora en este nuevo dibujo, ya tenemos toda la instalación realizada, o sea, ya hemos indicado que necesitamos los 2 tomacorrientes, que tenemos una lámpara, que tenemos 2 interruptores, ¿verdad? Para poder encender y apagar la lámpara, y cómo van a quedar ubicados en el área que se está disponible en este plano. Entonces, vamos a nosotros a ver que la línea de alimentación
tiene el siguiente recorrido para este caso específico. Entra al dormitorio a través de la pared P y recorre las paredes al ras del techo hasta alcanzar el punto H. Bueno, entonces vamos a ver que esta línea, ¿sí?, general, de aquí nosotros vamos a arrancar o vamos a generar todas las derivaciones para la toma T, el interruptor C, que se encuentran a la entrada de la puerta A en este caso. El otro interruptor C1 y para los tomacorrientes que van al lado de la cama. Vamos a darnos cuenta que al tomar lo que es el interruptor C, que va a estar ubicado a mano izquierda de la entrada, en caso contrario se hubiera instalado del lado derecho, hubiese quedado dentro, o mejor dicho, detrás de lo que es la puerta. Entonces aquí lo que hacemos es que tenemos que hacer que el usuario al momento de que ingrese a su habitación, ¿verdad?, pueda tener que redondear lo que es el área de la puerta para poder llegar al interruptor. Cuando hay varios interruptores y varias lámparas, mediante de una línea de trozos interrumpidos en el cual nosotros podemos indicar cuál será el interruptor que va a encender determinada lámpara. Entonces a esta línea de trozos cortos nosotros le vamos a llamar lo que es la línea de control o de dependencia. Luego vamos a ver que tenemos diferentes tipos de esquemas que podemos representar y que nos van a ser muy útiles en nuestros planos, ya que nos dan mucha más información. Ustedes aquí pueden ver otro ejemplo donde la parte eléctrica consta de una lámpara accionada por un interruptor y que hay también dos tomacorrientes. Entonces vamos a ver igual aquí en conjunto lo que son los otros esquemas. Vamos a encontrar lo que es el esquema arquitectónico. Si se dan cuenta, aquí tenemos pues ya una vista en planta de lo que es el ambiente y cómo se vería la lámpara, el interruptor y los dos tomacorrientes. Luego vamos a tener lo que son el esquema de principio o de funcionamiento, ¿verdad? Y aquí podríamos detectar que los dos tomacorrientes funcionan independientemente del interruptor. Luego vamos a tener el esquema de montaje y por último vamos a tener lo que es el esquema de alambrado o unifiliar. Luego vamos a encontrar ya lo que son las preguntas de esta semana, chicos, y ahora pues contamos con 5 preguntas para el estudio. La primera pregunta de la semana número 15 nos dice: en los planos se utiliza una simbología internacional para indicar los componentes eléctricos. La pregunta número 2 nos dice: ¿cuántos tipos de esquema existen en los planos eléctricos o para los planos eléctricos? En la pregunta número 13 nos pregunta: ¿qué son los planos arquitectónicos? En la pregunta número 4, ¿qué tipo de línea se utiliza cuando hay varios interruptores y varias lámparas? Y también en la quinta pregunta nos dice: ¿qué nos indican los planos arquitectónicos? Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Este ha sido el contenido de la semana número 15 del curso Instalaciones 2.